Los estadounidenses son más ricos que nunca. Al menos eso dice Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, que acaba de terminar una gira de relaciones públicas a finales de año, hablando de cómo los estadounidenses tienen más riqueza que nunca. Ella habló de 3 puntos principales. Número 1 es que la inflación está cayendo. Número 2 es que no hay recesión por venir en nuestra economía. Y número 3, los estadounidenses son más ricos hoy de lo que eran en el año. El tercer punto me llamó mucho la atención porque en los últimos años hemos visto cómo la inflación superaba al crecimiento de los salarios durante gran parte de los últimos 3 años. Por no mencionar el hecho de que la deuda de los consumidores se encuentra ahora en los niveles más altos de la historia y que la deuda de las tarjetas de crédito también ha batido nuevos récords en Estados Unidos. Así que empecemos por esto. Empecemos por entender por qué el secretario del Tesoro dice que los estadounidenses tienen hoy más dinero que nunca. Vamos a ello. Según el informe del secretario del Tesoro, en el año del año, el trabajador estadounidense medio puede permitirse los mismos bienes y servicios que en el año del año y aún le sobran $1,000. Ahora bien, si recuerdan, la inflación era muy alta en el año del año. También fue muy alta en el año del año y también fue alta en el año del año. Pero a pesar de eso, aquí es donde el secretario del Tesoro está diciendo que a pesar de que hemos visto subir los precios de cosas como el alquiler y los comestibles y los gastos de viaje, la gente puede comprar todas esas mismas cosas que podrían tener antes de la pandemia hoy y todavía tener dinero extra sobrante. Sigamos. Aunque el crecimiento salarial se ha moderado un poco, sigue siendo saludable y la inflación ha bajado y ahora los ingresos reales están subiendo. Así que, poco a poco, creo que la gente se sentirá mejor con la economía. Lo que esto significa es que en el año del año, los salarios aumentaban con bastante rapidez debido a la elevada inflación. El único problema es que la inflación fue mayor que el crecimiento salarial que vimos durante la mayor parte del año, y ahora estamos en el año del año y estamos viendo que el crecimiento salarial se enfría rápidamente y al mismo tiempo también estamos viendo que el mercado laboral se enfría. Sin embargo, a medida que el crecimiento salarial se enfría, también lo hace la inflación, y por eso, hacia finales de año, fue la primera vez en un par de años que vimos que el crecimiento salarial registrado crecía más rápido que la inflación. Y aquí es donde Janet Yellen está diciendo, ahora por fin estamos empezando a ver algo de crecimiento salarial real a medida que entramos en el año del año, y este nuevo crecimiento salarial va a permitir que algunos estadounidenses se sientan más ricos, porque ahora como la inflación es menor que el crecimiento salarial, que la gente tendrá algo más de dinero. Aunque eso no responde a cómo al final del año los americanos son más ricos que antes, pero esa es su explicación de cómo los americanos serán más ricos en el año del año, porque según ella, la inflación está creciendo menos que los salarios de la gente. Ahora quiero que entiendan que muchas veces las cifras de inflación reportadas no son la inflación real que muchos estadounidenses realmente sienten. La regla empírica que muchos economistas dicen es que si se toma la cifra de inflación declarada y se multiplica por 2, se aproxima más a la inflación real que sienten muchos estadounidenses, pero sigamos. El artículo continúa diciendo que este aumento de la riqueza de los estadounidenses da a los trabajadores estadounidenses $1,000 más de media para ahorrar o gastar en el año de... Ahora no estoy exactamente seguro de cómo el Departamento del Tesoro llegó a ese número porque no lo revelan, pero vamos a profundizar un poco más en el crecimiento de los salarios frente a la inflación. Echemos un vistazo. Este es un gráfico de Statista que muestra el crecimiento de los salarios frente al crecimiento de la inflación entre principios y finales de la línea negra es el número de la inflación y la línea azul es el crecimiento de los salarios. Y lo que ves es que cuando vimos la deflación, los precios de las cosas estaban cayendo. Los salarios en algunos casos estaban aumentando, pero mucha gente estaba recibiendo dinero del gobierno en ese momento. Así que la gente se sentía mucho más rica en el año del año porque la gente no tenía gastos, los precios de cosas como el gas estaban cayendo y la gente estaba recibiendo dinero del gobierno, pero después de toda la impresión de dinero en el año del año, empezamos a ver la inflación en el año del año y ahí es cuando se puede empezar a ver la línea negra superando la línea azul y ahora eso significa que la inflación está aumentando más rápido que los salarios en aumento, por lo que la gente estaba recibiendo aumentos en el año del año y que hizo que la gente se sienta más rica porque los precios de las cosas estaban aumentando mucho más rápido en el futuro, en 21, en 22 que los salarios eran. Pero entonces aquí estamos en 23 hacia el final de 23, que es donde se ve la línea negra, el número de la inflación ir más bajo que el crecimiento salarial. Antes de profundizar mucho más en esto, es por eso que de nuevo tu educación financiera es tan importante porque una educación financiera es lo que te permitirá proteger tu riqueza y tus ingresos contra la inflación. Y te permitirá seguir haciendo crecer tu dinero porque ahora poseerás los activos que se benefician de la inflación. Si quieres empezar a repasar o aprender más, invertir más en tu educación financiera. Mi equipo de Briefs Media tiene un ebook gratuito sobre cómo construir riqueza como inversor que te guía desde el principio de cómo construir la mentalidad de un inversor, a cómo empezar a ahorrar tu dinero, a luego un poco más de las cosas avanzadas, a cómo empezar a invertir tu dinero, cómo generar flujo de caja, cuáles son algunos de los diferentes activos que puedes comprar, a cómo proteger tus activos. Este libro electrónico es totalmente gratuito, así que si usted desea obtener una copia de este libro electrónico, tengo el enlace a cómo se puede descargar este libro electrónico de forma gratuita abajo en la descripción a continuación, donde se
puede ir a briefs.co/ebook. Basándonos en el gráfico que os he mostrado, el Departamento del Tesoro dice que los americanos son más ricos hoy que en el año 19, porque por fin los salarios crecen más rápido que la inflación, y eso significa que los americanos tendrán más poder adquisitivo. Pero la parte complicada aquí es cómo funciona la inflación, porque tenemos que recordar que la inflación se compone. La alta inflación que vimos en 23 fue compuesta sobre la alta inflación que vimos en 22 y la alta inflación que vimos en 22 fue compuesta sobre la inflación que vimos en 21. Así que es interesante decir que los estadounidenses son más ricos hoy en día porque finalmente estamos empezando a ver el crecimiento de los salarios crecer más rápido que la inflación registrada. Pero esos son los datos que dicen. Lo que sí sabemos es que los estadounidenses siguen gastando dinero como locos. Si nos fijamos en las cifras de gasto navideño de 23, los estadounidenses siguen gastando dinero. Y esto viene en un momento en que los préstamos estudiantiles se reiniciaron. Esto viene en un momento en que la deuda de tarjetas de crédito rompió un récord. Esto viene en un momento en que los consumidores ya están en cantidades récord de deuda de los consumidores. Así que tienes que pensar que tiene que haber algún tipo de preocupación aquí. Pero por supuesto, demasiada deuda no es un problema hasta que se convierte en un problema. Y se convierte en un problema si ves una desaceleración en la economía. Porque si ves una desaceleración en la economía, eso significa que la gente empieza a perder puestos de trabajo. Eso significa que la gente empieza a perder ingresos y la gente empieza a perder ingresos. Eso significa que las personas que se están ahogando en la deuda ya no tienen la capacidad de pagar toda su deuda. Y eso significa que empiezas a ver más impagos o impagos conducen a más quiebras, conducen a más problemas económicos. Así que demasiada deuda, demasiado gasto es genial cuando los tiempos son buenos. Eso es lo que estamos viendo ahora. La gente está gastando dinero como locos. Eso es genial para la economía, mantiene la economía en movimiento, mantiene el mercado de valores en movimiento, mantiene todo inflado. Pero si seguimos viendo una desaceleración en la economía y sabemos que el Banco de la Reserva Federal está prediciendo un mayor desempleo en el año del próximo año, si seguimos viendo una desaceleración en la economía, más desempleo con las personas que tienen una gran cantidad de deuda, bueno, si alguien tiene una gran cantidad de deuda y luego pierden sus ingresos o reciben un recorte salarial, usted puede comenzar a ver por qué eso es un problema. Así que esto es ahora. Quiero que entiendas lo que la Casa Blanca está diciendo, lo que el Banco de la Reserva Federal está diciendo, pero también entender los diferentes factores en la economía. De esa manera, usted puede tomar las decisiones más inteligentes con su dinero, porque por desgracia a mucha gente le gusta seguir ciegamente o escuchar a otra persona. Esa es una de las razones por las que siempre digo, no sigas ciegamente a un tipo cualquiera en YouTube. No sigas ciegamente lo que dice la Casa Blanca. No sigas ciegamente lo que dice el Banco de la Reserva Federal. No sigas ciegamente lo que dice Wall Street. Entiende lo que dice la gente y luego haz tu propio análisis y toma decisiones más inteligentes por ti mismo. De ese modo, podrás ser un inversor financieramente educado. Así podrás cuidar mejor de ti mismo, de tu familia y de tu comunidad. Pero eso requiere que empieces a construir una educación financiera y te asegures de que estás preparado financieramente, porque eso te permitirá capitalizar las oportunidades que se te presenten. BlackRock dice que esperan que los tipos de interés se mantengan altos durante más tiempo debido a todos los problemas de los que acabamos de hablar, debido al gasto público, porque no parece que el gobierno vaya a recortar el gasto, y luego debido a todas estas cargas de deuda. Todas estas cosas van a poner una mayor presión sobre la inflación, lo que debería mantener la política estricta para el Banco Central, el Banco de la Reserva Federal, lo que significa